día de hoy vamos a abordar una de las categorías, prácticas y aportes más importantes del cognoscitivismo, la evaluación significativa. Así que, querido colega, si ya te encuentras en la comodidad de tu hogar, tu jornada laboral ha terminado y te encuentras en tu casa, es el momento oportuno para que ingreses a Facebook Live, sintoniza mi página y realiza tu ingreso para que puedas sintonizar el programa de esta noche. Igual, los colegas que se encuentren retornando a casa, de repente en un transporte público, también pueden hacer, obviamente, conexión desde sus respectivos celulares. Normalmente, el campo de la evaluación es uno de los, vamos a decirlo así, uno de los entornos fundamentales de desarrollo del niño, del adolescente y del adulto. Sin embargo, los resultados de la evaluación son muchas veces deficientes y obviamente contradictorios. Contradictorios porque el gran esfuerzo, por supuesto, que hacen los países para invertir en la educación no se refleja en los resultados que se obtienen en la evaluación. Y aunque esta noche el programa no lo vamos a centrar en la evaluación de pruebas internacionales o nacionales, sí hay que entender la diferencia, mis queridos colegas, entre dos enfoques principales. Actualmente las políticas educativas tienen dos grandes enfoques. Hay un enfoque mal hecho, mal planificado, mal diseñado, construido a partir de más de suposiciones que de evidencias, construido más a partir de estereotipos que de una concepción integral del sistema educativo, y esto ha generado que existan dos grandes enfoques evaluativos en el mundo. Tienes el enfoque, que lo vamos a denominar el enfoque de accountability, que es una categoría en inglés que significa, bueno, algo así como rendir cuentas, ¿no? Es decir, realizar una evaluación con fines de rendir cuentas, que ese es el tipo de enfoque que tiene el Perú y todos los países del tercer mundo. Entonces, las evaluaciones se aplican básicamente para rendir cuentas. De esa manera, pues se pueden conseguir más votos, se puede conseguir mayor durabilidad de un partido político o de algún tipo de funcionario. Sin embargo, el sistema no mejora con este tipo de enfoque. No ha habido ningún país en el mundo que haya logrado mejorar su sistema educativo basado o centrado en un enfoque de accountability o rendimiento de cuentas. El rendimiento de cuentas siempre busca culpables y no se centra en las causas ni en el tratamiento integral de la problemática educativa de un país. El otro enfoque, mi querido colega, que es completamente distinto y que obviamente posee fundamentos muchísimo más rigurosos, es el enfoque del desarrollo de capacidades. Y en este enfoque, lo que se busca es, obviamente, reforzar todos los elementos del sistema educativo para que pueda rendir los frutos que todos los países esperan. Es lógico que en un sistema educativo lo que yo tengo que hacer es invertir inteligentemente mis recursos, preparar óptimamente mis cuadros y desarrollar un conjunto de condiciones centrados en la evidencia que nos permitan obtener los mejores resultados. Eso implica desde el análisis del futuro, eso implica desarrollar currículos a partir de la información de lo que va a suceder en el futuro, desarrollar una formación docente de primera, no solo a nivel de pregrado, sino un sistema que permita que los docentes se actualicen de manera permanente a lo largo de sus carreras profesionales y de su ejercicio profesional. Hay que desarrollar los materiales, los entornos, hay que desarrollar los experimentos, la innovación, la evaluación, la gestión, la medición y obviamente los procesos de acreditación y de estandarización. Entonces, queridos colegas, bienvenidos esta noche a lo que nosotros consideramos un programa donde la educación es el centro de gravedad. Como ya sabes, llegamos auspiciados por el Center for Excellence in Education
Y este servidor es tu conductor. Yo soy Máximo Estupiñán, experto internacional en currículum por competencias. Vámonos entonces a entender un poquito mejor de qué trata la evaluación significativa. Al término del programa, esperamos que puedas analizar de manera crítica tu práctica docente, sobre todo en el ámbito de la evaluación, para poder establecer en una escala del 1 al 5 qué tan significativa es la evaluación que vienes aplicando. Y si no la vienes aplicando, ¿qué factores serían los más importantes para que tu evaluación se transforme en una evaluación significativa? Bueno, como ya sabes, querido colega, todo el mundo viene hablando en el Perú y en el tercer mundo del aprendizaje significativo. Como se puso tanto de moda, todo el mundo habla de aprendizaje significativo, pero ¿cómo lograr un aprendizaje significativo si la evaluación no lo es? Entonces, uno de los componentes fundamentales para que el aprendizaje sea significativo consiste en que la evaluación debe corresponder al proceso de enseñanza-aprendizaje significativo. Entonces, si queremos un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo, si queremos aprendizajes que sean significativos, tenemos que transformar la evaluación para que ésta sea significativa. De lo contrario, tendríamos, entre comillas, un proceso de aprendizaje significativo, en caso de que las escuelas lo consigan, pero una evaluación tradicional. Es decir, una evaluación contraria a, voy a decirlo, los mecanismos de funcionamiento del cerebro, por un lado, las etapas de desarrollo de los niños, por otro lado, y las etapas tanto, obviamente, cognitivas como emocionales, que incluye esa etapa de desarrollo. Vamos a recordar un poquito lo que abordamos en el programa de la semana pasada. Recuerda que vamos a trabajar 3 programas sobre la evaluación. La semana pasada vimos la evaluación auténtica. El día de hoy veremos la evaluación significativa y la próxima semana, el próximo jueves, no te lo pierdas, estaremos viendo la evaluación comprensiva centrada en estándares. Muy bien, vámonos en primer lugar a diferenciar qué debemos entender por evaluar. Primero entendamos la función de la evaluación. La función primaria de la evaluación consiste en 2 grandes aspectos. Para el que aprende, obviamente, la finalidad de la evaluación debe ser permitir que la persona aprenda. Y para el que esté enseñando, la finalidad de la evaluación es comprender, obviamente, cuáles son los niveles de logro que estos aprendices poseen. La evaluación de por sí es incompleta, es un proceso que tienes que entender que me va a generar una data, me va a generar un resultado, pero ese resultado sirve para realizar otras acciones. Entonces, lo primero que tienes que entender es que la evaluación no es el proceso final, ¿sí? No es la etapa final del proceso de enseñanza-aprendizaje. No es más que un proceso continuo que tenemos que realizar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si nosotros abriéramos el proceso de enseñanza-aprendizaje, encontraríamos 2 cosas, 2 tipos de actividades que permanentemente el docente tiene que realizar en sus secuencias. Abro el proceso de enseñanza-aprendizaje y voy a encontrar, primero, actividades de aprendizaje. Y por otro lado, actividades de evaluación. Mientras ellos aprenden, el docente debe estar evaluando. Por lo tanto, en la enseñanza-aprendizaje, la evaluación se fusiona con las actividades. ¿Ya? Ahora, si entendemos que la evaluación no es, obviamente, el último proceso, significa que tenemos que comprender que evaluar es diferente a calificar. Uno de los principales problemas que tenemos en las diferentes escuelas en el planeta consiste en que los docentes evalúan para lo que la evaluación no está diseñada. La evaluación la utilizan de una manera equivocada, de una manera errónea, y utilizan la evaluación
en los llamados cortes evaluativos con la finalidad de calificar. Recuerda, querido docente, que no debes calificar, debes evaluar para poder conocer cuáles son los niveles de logro de tus niños, de tus adolescentes o de los adultos con los que estás trabajando. Eso significa que tienes que detectar qué porcentaje de ellos se encuentra en un nivel A, no requiere mejoramiento, qué porcentaje de ellos está en un nivel B, requiere mejoramiento leve, qué porcentaje está en un nivel C, requiere mejoramiento considerable y qué porcentaje está en un nivel D, es decir, que requiere repetir el proceso. Eso te va a permitir saber cuáles son las proporciones de los niveles de logro. Y de esa manera, entonces, podrías realizar lo que nosotros denominamos, ¿sí? Lo que nosotros denominamos, obviamente, el proceso de retroalimentación. ¿En qué consiste este interesante proceso de retroalimentación? El proceso de retroalimentación consiste, obviamente, en realizar un conjunto de actividades para modificar la situación que hemos encontrado en la evaluación. En la evaluación vas a encontrar una situación. Esa situación de la evaluación tiene que ser temporal, ¿sí? No debe ser jamás una situación definitiva. La calificación podría ser definitiva, pero yo debo de realizar la calificación siempre después de haber retroalimentado. Y nunca calificar después de haber evaluado. Entonces, al evaluar nosotros vamos a obtener un conocimiento aproximado de cuáles son los niveles de logro y por lo tanto allí tienes que tomar una decisión que es estratégica. Tienes que priorizar a los niños, a los adolescentes o adultos que se encuentran en los niveles más inferiores del rendimiento. Esa es tu población más vulnerable, porque el problema no son los que están en un nivel A, es decir, los que no requieren mejoramiento. Hay que trabajar prioritariamente con los que tienen el menor rendimiento para que pasen de un nivel A a C, los a un nivel B y los que están en B pasen a un nivel A. Por lo tanto, la situación que encuentras en la evaluación te tiene que permitir diseñar y planificar actividades de retroalimentación. Con estas actividades vas a modificar lo que se consideraría la situación que estás encontrando en los niveles de logro dentro de la evaluación. Luego de retroalimentar y modificar la situación que has encontrado, puedes pasar, ahora sí, finalmente a calificar. Esta parte es sumamente importante, estimados colegas, porque, como les mencionaba, una gran cantidad de profesionales de la educación en todos los niveles educativos, desde la básica hasta la superior, confunden la evaluación permanentemente con la calificación. Y por lo tanto, incluso circula una mala definición de un tipo de evaluación. Hay quienes, por ejemplo, están considerando que existe una tal evaluación sumativa. La evaluación jamás ha sido sumativa. Nunca ha tenido una finalidad sumativa. Cuando usted está colocando o asignando una determinada cantidad o representación, lo que está haciendo es calificar. Usted no está evaluando. Cuando evaluamos no hacemos juicios en términos cuantitativos. Cuando evaluamos hacemos juicios en términos cualitativos. Y por lo tanto, no debemos confundir jamás la evaluación con la calificación. Ahora, queridos colegas, recordemos que la semana pasada te habíamos mencionado una de las categorías principales, que es la de la autenticidad. ¿Qué significa esto? Significa que la forma en que nosotros evaluamos no tiene los mismos niveles de autenticidad. ¿Esto qué significa? La mayor cantidad de profesores evalúa de manera memorística, estimula el memorismo, por ejemplo, a través de la evaluación escrita. Incluso cuando les decimos o le mencionamos a los docentes la categoría examen, piensan inmediatamente en una prueba escrita. Querido colega, pueden haber muchas formas de tomar un examen. Un examen significa examinar, indagar, y por lo tanto, el examen siempre dependerá de una técnica. Examen no es sinónimo de escrito.
Un examen puede ser una exposición, una presentación, una feria, un mini museo, un afiche, un volante, un histograma, un gráfico. Un examen puede ser una infinidad de actividades de evaluación en donde tienes obviamente que seleccionar cuál sería la técnica más apropiada para poder comprobar cuál es el nivel de logro en que ellos se encuentran. Por supuesto, tienes que entender que la categoría autenticidad te permite comprender mucho mejor lo que nosotros denominamos la diferencia entre los tipos de evaluación que tú vas a aplicar. Mientras tu evaluación sea lo más auténtica posible, obviamente tendrás mejores resultados. En este esquema puedes observar lo relevante y lo irrelevante, lo real y lo irreal. Las pruebas escritas son irrelevantes y son completamente irreales. Entonces, hay que desarrollar simulaciones, actividades de aprendizaje, actividades de evaluación que sean simulatorias y que ubiquen a los niños, adolescentes o adultos en las situaciones lo más reales posibles. Por eso se le denomina autenticidad, porque la situación en la que yo lo estoy evaluando, la situación en la que es lo más parecida a la vida real. Por lo tanto, por ejemplo, puedes evaluar trabajando por proyectos. Una vez que has entendido ya en qué consiste la autenticidad, vámonos con las características de la evaluación significativa. Cuando una evaluación es significativa, es decir, tiene significado para la persona. Imagínate a un niño o un adolescente que recibe después de una prueba escrita una nota. ¿Qué posibilidades tiene de comprender lo que significa esa nota más allá de lo evidente? Mínimas. Lo que necesitamos para que la evaluación sea significativa es que cumpla con estos 4 criterios. En primer lugar, toda actividad de evaluación, querido colega, debe ser completamente prospectiva. Es decir, nunca debes de realizar preguntas que estimulen la memoria, sino preguntas que estimulen la aplicación futura a corto, mediano o largo plazo de lo que se está aprendiendo. En segundo lugar, toda actividad de evaluación debe de tener clarificadas y especificadas, ¿sí?, técnicamente las características de lo que nosotros queremos que ellos obtengan. Precisamente existen numerosas investigaciones que han detectado que cuando los docentes brindan especificaciones muy precisas de lo que se quiere, con ejemplos suficientes, con modelos suficientes y con práctica comprensiva suficiente, el rendimiento de los niños se incrementa. Por otro lado, para que tu evaluación sea significativa, viene uno de los aspectos más importantes. La evaluación no es significativa si es que ellos no participan en la autoevaluación de sus aprendizajes o si ellos tampoco se coevalúan. Por lo tanto, para que tu evaluación sea significativa, tienes que promover actividades en donde ellos se autoevalúen y también se puedan coevaluar. Otro de los criterios fundamentales es que para que la evaluación sea significativa, tienes que brindar realimentación permanente y oportuna. Es decir, programar un conjunto de actividades que permitan que los niños o adolescentes puedan incrementar su rendimiento y movilizarse, ¿sí?, movilizarse dentro de los niveles de logro a logro por lo menos inmediatamente superior. Si tú colocas estos 4 principios en una de las actividades de evaluación que realizas principalmente, coloca de 1 a 5 qué tan prospectiva es tu evaluación, qué tan especificada es, qué tanto practicas la auto y la coevaluación y qué tanto practicas la realimentación también. De esa manera podrás ver en una pequeña escala del 1 al 5 qué tan significativa es la evaluación que tú realizas. Ahora te voy a dar mayores detalles sobre cómo realimentar o realizar lo que nosotros denominamos el proceso para que podamos comunicar los resultados en actividades que permitan que los niños se movilicen hacia los niveles siguientes o superiores de los niveles de logro. Existen 4 acciones que puedes tomar en cuenta para poder realizar una retroalimentación, vamos a llamarla así,
con criterios de fidelidad. Entonces, si tú quieres que tu retroalimentación sea altamente significativa, aplica 4 criterios de fidelidad. El primer criterio que tienes que aplicar es que la retroalimentación debe ser frecuente. No es recomendable que estés retroalimentando dejando pasar demasiados días, ¿sí? La información debe ser diaria, semanal o con la mayor frecuencia posible, ¿sí? Con la mayor frecuencia posible. Por otro lado, resulta fundamental que tu retroalimentación sea inmediata. ¿Esto qué significa? Que la información que vas a brindar y proporcionar a tus aprendices, debes brindarla, debes proporcionarla lo más pronto, tan pronto como te sea posible. Es por eso que resulta fundamental que ellos participen en la autoevaluación y en la coevaluación, porque no solo te ayudan a agilizar los resultados, sino por el contrario, te permiten brindar una retroalimentación mucho más inmediata. Otro de los factores fundamentales, querido colega, consiste en brindar una retroalimentación diferenciada. Es decir, tienes que explicarles con claridad, con modelos, con suficientes ejemplos, cuál es la diferencia entre un nivel de logro y el otro. Cuál es la diferencia entre una A, entre una B, entre una C, entre una D, de manera concreta. De esa manera, obviamente, ellos podrán comprender cuál es la diferencia entre un trabajo que es excepcional, que es aceptable o que es regular. Por otro lado, no te olvides que los seres humanos no somos inteligentes, sino muy por el contrario, emocionalmente inteligentes, porque las personas incrementan su rendimiento en función de qué tan saludable y estimulante es el entorno en el que se desarrollan. Por ende, recuerda que todo reforzamiento lo debes hacer transmitiendo un alto nivel de expectativas. Es decir, tienes que tener la suficiente empatía para poder entregar los resultados y realizar los comentarios de una manera agradable y estimulante. Transmitir expectativas significa comunicarles permanentemente a los niños o a los adolescentes que esperamos grandes cosas de ellos y de que esperamos el mejor rendimiento y, por supuesto, su mejor desarrollo. Por otro lado, hay ciertas categorías que son fundamentales que debes de considerar a la hora de realizar cualquier tipo de evaluación. En primer lugar, la validez de tus resultados. ¿Qué significa la validez? La validez significa el grado en que tú puedes generalizar los resultados que estás obteniendo en tu aula, en tu grado de estudios, en tu escuela, en un nivel o en otro. Eso significa que si tú estás trabajando en un aula, no puedes generalizar los resultados hacia las otras aulas, en los otros turnos, en las otras escuelas, ni siquiera de tu distrito. Para eso tendrías que considerar 2 aspectos que son fundamentales: la validez de los sujetos y la validez del ecosistema. Cuando hablamos de validez de los sujetos, cuando los niños, por ejemplo, con los que yo trabajo, son muy parecidos a los niños de las otras escuelas, de los otros grados, de los otros niveles o de los otros distritos. Si los niños, obviamente, no se parecen, el conjunto de condiciones que ellos poseen son muy distintas, eso significa que la validez será mucho menor debido a que los sujetos son más diferentes. Entonces, mientras más diferentes los sujetos, la validez de mis resultados será mucho más reducida. Hay también una validez de ecosistema. Eso significa que cuando los niños, obviamente, pueden compartir ciertas características, como por ejemplo la edad, sin embargo, el ambiente o el entorno en el que se desarrollan es completamente diferente. Entre un entorno urbano-rural o urbano-rural hay grandes y abismales diferencias. Por lo tanto, los resultados de una escuela rural no puedo generalizarlos a los resultados de una escuela urbano-rural o de una escuela urbana y viceversa. Eso significa entonces que si el ambiente varía, aunque los sujetos, los niños, tengan características en común, el entorno resulta un factor fundamental que va a reducir la validez de cualquier evaluación.
Es por eso que no es tan sencillo aplicar las pruebas, porque muchas veces estas son iguales, pero los niños tienen tremendas diferencias a nivel no solo de sus propias personas, sino a nivel de los ambientes y entornos en los que se desarrollan. Eso significaría que la validez de los resultados no es posible de generalizar. La confiabilidad significa que si tú aplicas, por ejemplo, un tipo de evaluación y otro docente aplica ese mismo tipo de evaluación en tu aula, pueden obtenerse resultados muy similares. De tal manera que si repetimos la prueba, vamos a obtener resultados muy similares las veces en las que la repitamos. ¿Sí? Eso significa que la manera en que estamos evaluando es confiable porque los resultados son permanentes en función del número de repeticiones en que realicemos nuestros procesos de evaluación. Otro de los factores fundamentales, queridos colegas, que tienes que evitar es la llamada contaminación. Recuerda que cuando evaluamos, estamos haciendo investigación. Y por lo tanto, uno de los aspectos fundamentales de hacer una buena investigación consiste en retirar todos los contaminantes y seleccionar la materia prima que sea mucho más confiable, mucho más fiable, para que no se nos alteren nuestros resultados. Entonces, algunas formas de contaminación, por ejemplo, que tienes que detectar es el gran número de niños. De repente, la prueba que estás aplicando, el tipo de examen, el tipo de evaluación que estás realizando, no es el más adecuado para un grupo grande. Entonces, aplica técnicas de evaluación de grupos grandes si tienes uno a tu cargo. Si el grupo es más pequeño, puedes aplicar técnicas de evaluación para grupos pequeños. El mapa conceptual, por ejemplo, es una técnica para evaluar la comprensión de grupos grandes. Es idónea para eso. Pero si tú pides, por ejemplo, un artículo o un informe, obviamente tendrás un inmenso trabajo si tienes 30 niños o más. Por ende, un informe o un artículo sería más recomendable para grupos pequeños. Otra contaminación consiste en la misma prueba. Quizá la competencia o el desempeño que estás evaluando no debe evaluarse de esa manera. Y no es que los niños no sepan o no hayan podido aprender, sino que el aprendizaje no puede evaluarse de la manera apropiada porque la prueba que estamos aplicando pues no es la más idónea. Entonces, si tú estás trabajando, por ejemplo, un proyecto, de nada te serviría que estén memorizando los pasos al aplicar una prueba escrita. Entonces hay que evitar todos los tipos de contaminación. Un experimento muy interesante que realizó Lobov allá por la década de los 70 comprobó que los niños eran, por ejemplo, comunicativamente competentes, pero que cuando se les separaba del grupo para aplicarles determinadas pruebas estandarizadas, se estresaban y la competencia comunicativa se daba completamente. Eso significaba entonces que empezaron a tomar en este experimento las pruebas en un entorno mucho más amigable para los niños y eso permitía que demuestren sus competencias de una manera mucho más solvente. Por otro lado, muchos colegas nos han estado preguntando durante la semana si a la hora de evaluar están haciendo ciencia. ¿Sí? Una pregunta muy interesante, déjenme felicitarlos por ella, de las más obviamente notables que nos han hecho en estos últimos días. Cuando tú evalúas no estás haciendo ciencia porque la validez de tus resultados es menor. Es decir, aunque yo siga un protocolo del método científico para evaluar un aula o incluso una escuela, no puedo generalizar mis resultados a las demás escuelas. Por lo tanto, ahí radica la gran diferencia entre realizar la evaluación de aprendizajes a realizar una producción científica o una producción de ciencia comprendida como, obviamente, un conjunto de resultados que puede generalizarse a una población mayor. Por lo tanto, ¿cuál sería la diferencia central? Aunque en ambos casos estemos usando técnicas e instrumentos y tengamos el control que nos permita altos niveles de confiabilidad y reducir la contaminación al máximo, la muestra es el factor más clave. Cuando estás evaluando en tu aula o tu centro educativo, tu muestra es mucho menor. Cuando estamos realizando un trabajo ya con fines netamente científicos, la muestra tiene que ser muchísimo más amplia porque
la finalidad de la ciencia no es conocer los resultados de el trabajo en un aula o en una escuela, sino muy por el contrario, conocer cuáles son esos factores comunes que intervienen en sujetos muy parecidos, en ambientes muy similares, con muestras obviamente mayores, que permitan que los resultados puedan generalizarse a partir de la muestra con dirección hacia la población o el universo. Entonces, mis queridos colegas, esperamos que este programa haya sido de utilidad para ustedes y no se olviden que ya se encuentra disponible durante todo el mes de agosto nuestro curso online Rúbricas de Evaluación Docente. No pierdas la oportunidad de poder inscribirte en este curso completamente virtual, donde podrás familiarizarte y aprender desarrollando tus competencias para poder aplicar e implementar las rúbricas de evaluación docente en tus escuelas, en tu escuela o en tu aula. De tal manera que cuando te evalúen puedas, por supuesto, sí, aprobar eficientemente la evaluación del desempeño y por otro lado puedas obtener óptimos resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, beneficiando a tus niños, a la comunidad, al centro educativo y a tu persona, obviamente, desarrollando tus competencias dentro de tu carrera docente. Así que recuerda que nuestro rúbricas de evaluación docente ya se encuentra disponible para todos ustedes en su versión online, a un precio súper accesible para que no te quedes sin actualizarte desde cualquier punto del país. Puedes iniciar en cualquier momento a tu propio ritmo y culminar, obviamente, este interesante curso con un proyecto de aprendizaje en el cual yo te brindaré retroalimentación personalmente. Para eso, recuerda que me puedes contactar escribiéndome por Facebook o a mi canal de YouTube, como te parezca mejor. Recuerden que este curso es único, es el único curso que existe en este momento en el país y no solo el único, sino el más completo sobre las rúbricas de evaluación docente. Es el único curso que analiza la evolución histórica de las rúbricas, sus antecedentes científicos, las evidencias técnicas que soportan la aplicación de este tipo de instrumentos de evaluación y, por supuesto, el único que te permite comprender cuáles son los errores y aciertos que ha cometido el Minedu en el Perú en cada una de las rúbricas, así como también el único curso que te permite aprender cómo implementarlas de una manera técnica, solvente y confiable en tu aula y dentro de tu práctica diaria a lo largo del año escolar. Así que, queridos amigos, los esperamos en su curso de rúbricas de evaluación docente. No olviden ni dejen pasar esta oportunidad única de inscribirse en este curso para que puedan estudiarlo desde cualquier parte del país e incluso desde cualquier país del mundo de habla hispana. Y les doy las gracias por su atención. Muy buenas noches.